Entonces, los recursos persuasivos en los medios, lo primero que tengo que aclarar, siendo yo especialista en comunicación y en periodismo, es que los medios buscan vender. Siempre, siempre, de siempre. ¿Sí? ¿Vender qué? Vender productos y servicios, desde luego, pero también en los medios se venden ideas, también se venden posturas, ideologías, opiniones y también se vende gente. Cuando se instala un deportista, cuando se instala un artista, cuando se instala un mediático, de esto que llamamos nosotros, ¿sí? En los medios se venden esas personas. Y la pregunta es, ¿cómo logran los medios vendernos productos, servicios, ideas, ideologías, etcétera? Bueno, a través de los recursos persuasivos. Hay como dos grandes grupos de recursos. Están los recursos de complicidad y los recursos de distancia. Bien, vamos a hablar de los recursos de complicidad y de lo que implica esto de la complicidad. Cualquier recurso de complicidad tiene en su trasfondo la idea de que el emisor se acerca al receptor, se hace cómplice, dice, vos y yo pensamos igual, tenemos los mismos códigos, usamos las mismas ideologías. Reconozco que en mi estilo docente uso muchos recursos de complicidad porque tiene que ver con mi estilo y es mi parte de persuadirlos y persuadirlas para que puedan aprender las cosas que les propongo. Entonces, los recursos de complicidad implican esto. Les voy a contar un caso de un titular de Página 12 que siempre me pareció maravilloso. Miren, cuando durante el gobierno de Menem, madera sin patas. Durante el gobierno de Menem, el Página 12 era un diario profundamente opositor. Y el ministro de Economía, uno de los ministros de Economía de Menem, se llamó Herman González, que pidió un préstamo terrible al Fondo Monetario Internacional, no sé si les suena, y del cual estamos todavía pagándolo. Y nada, se terminó de pagar hace relativamente poco. Pero este diario, que era muy opositor a este gobierno, que tenía este ministro que se llamaba Herman González, cuando pide este préstamo, ¿cómo titula este diario? Supermangazo. ¿Cómo se puede leer? Es un supermangazo. Es un mangazo de Herman. Y Herman es Superman. Cuando lo vi en su momento me pareció una genialidad. ¿Sí? Justamente de esto hablamos cuando hablamos de la complicidad. Apelamos a cierto manejo de código compartido con nuestro auditorio. Entonces, vamos a ver. Primer recurso, dijimos son 5. Primer recurso de complicidad. Primer recurso de en los cuales el emisor se nos acerca, se nos hace cómplice, nos habla directamente, la interpelación al receptor. Es el recurso más básico, más evidente, el llame ya. Digamos, esto de hablar directamente, simular un diálogo con nuestros receptores. Aquí encontré una publicidad que dice, mira con qué te estás cepillando, ¿sí? ¿Y cómo nos damos cuenta de que es una interpelación al receptor? Por dos tipos de palabra, mira y te, o sea, por las conjugaciones verbales y por el uso de pronombres. Estas son las marcas que nos indican que estamos frente a una interpelación al receptor, que alguien me está hablando directamente. Pensemos si en la clase a veces usamos o no interpelaciones al receptor. Por supuesto que sí, todo el tiempo. ¿Sí? De hecho, yo en este video estoy hablándote a vos como en primera persona todo el tiempo. Estoy usando una interpelación al receptor, desde luego. ¿Sí? Es un recurso muy efectivo para que el auditorio se sienta interpelado. Segundo recurso de complicidad que se usa en los medios, lo que se llama la falsa personificación. ¿Qué es esto de la falsa personificación? Es bueno, usar la figura de otro para esconder al verdadero enunciador. En este caso,
¿sí? El verdadero enunciador es Herbalife, pero lo que está haciendo Herbalife es esconderse detrás de la figura de Messi que dice con los productos Herbalife puedo dar bla bla bla, ¿sí? Entonces, en realidad, el verdadero emisor se personifica en el caso de alguien que sea persuasivo para su auditorio. En clase, las falsas personificaciones muchas veces tienen que ver, se dan en los casos en los que los verdaderos emisores, por ejemplo, los docentes, nos escondemos atrás de la figura de otra figura. Por ejemplo, las autoridades o cosas por el estilo, ¿sí? Que queremos decir algo nosotros, pero terminamos personificándonos en alguna figura que sea más persuasiva para el auditorio. El típico caso de la directora dijo que, ¿sí? Sería un caso de falsa personificación, porque en realidad el que está hablando es el docente. Sépanlo. Bien. Tercer recurso de complicidad, el interrogante dirigido. Las preguntas en general son persuasivas. Las preguntas llaman la atención. Pero hay preguntas de complicidad y hay preguntas de distancia. Ahora vamos a ver la diferencia. ¿Qué sería un interrogante dirigido? Sería una pregunta que se invita a responder al receptor. Por ejemplo, acá tenemos dos casos de interrogantes dirigidos. Uno que dice, ¿sabes lo que le hace el jabón que usas a tu piel? No, la verdad que no. Pero bueno, en esa pregunta, sí, está invitando a responder. Y el eslogan de disco, ¿qué necesitas? Sí, es un caso de interrogante dirigido también. Sí, acá lo que estoy viendo es que tiene un error ortográfico. Tendría que buscar otro. Muy bien. En clase, sí, cuando nosotros decimos, ¿quién me puede decir tal cosa? Es un interrogante dirigido, es persuasivo. Sí, en ese sentido. Cuarto recurso de complicidad, el uso de lo que se llama el nosotros inclusivo. Y no tiene nada que ver con decir todes. La figura gramatical nosotros puede formarse de dos formas. Yo más tú, o más ustedes, o más vos, es nosotros. Nosotros estamos cursando la clase de recursos persuasivos. Pero la figura nosotros también puede ser yo más él, yo más ella, yo más ellos o ellas, ¿sí? Si en este momento estuviese invitando a otro especialista en comunicación y dijera, nosotros estamos hablando sobre recursos persuasivos, a vos te dejé afuera. O supongamos que estamos en clase y entro con un directivo o con la directora y digo, nosotras, tal cosa. Y a vos te dejé afuera. ¿Cuál les parece que va a ser? Ese sería un interrogante dirigido, ¿ves? ¿Cuál les parece que va a ser? Extraño dar clase, tengo esto de hacer así por video, es horroroso, quisiera estar ahí. Bueno, ¿cuál les parece que sería el interrogante cómplice? Por su pollo. Tengo acá un filtro para el micrófono y lo acabo de patear. El yo más tú. Ese es el nosotros inclusivo. Muy, muy usado en la política. Decíamos, la comunicación política basa muchas veces su discurso en la idea de un nosotros, de un colectivo. En este caso, fíjense que tenemos dos opciones. Yo puse para todos los gustos, de un lado del otro de la grieta, no te puedes quejar, como decíamos. Hay un nosotros, de hecho la marca Cambiemos como marca está íntegramente basada en la idea de un nosotros inclusivo. ¿Sí? Que lo vemos bien acá, juntos venimos bien. Pero después tenemos otro tipo de nosotros. Sabemos lo que falta, sabemos cómo hacerlo. ¿Será inclusivo? No, ese es el otro tipo de nosotros, que ahora lo vamos a ver en los recursos de distancia. Este nosotros, el de la campaña de Cristina, ¿sí? Del 2007, si mal no recuerdo, no está basado en esa idea de nosotros, sino quiénes son nosotros. Ella con su equipo,
¿sí? Entonces, en este caso, el nosotros inclusivo está en la figura de cambiemos. En clase, ¿usamos este tipo de nosotros en nosotros inclusivos? Sí, desde luego que sí. Que muchas veces el nosotros inclusivo que usamos los docentes, presten atención a esto porque es genial, es un nosotros Aramo dijo al mosquito. Porque viste cuando nosotros decimos, vamos a hacer el parcial, vamos un cuerno, lo van a hacer ustedes, pero ese falso nosotros inclusivo da un poco la idea de un todos juntos. Y por último tenemos el último de los recursos de complicidad que, si se usa bien, para mí es el más efectivo de todos. Técnicamente se llama uso del discurso preexistente. Como nadie se acuerda, ¿sí?, de esto, le decimos el uso de palabras ajenas. ¿Qué es este uso de palabras ajenas? Es tomar una frase conocida por el auditorio y resignificarla a nuestros fines, ¿sí? Podemos usarla tal cual o cambiarla. Por ejemplo, acá en la revista Barcelona, que es una revista de humor político, hizo una vez una tapa con un montaje, porque evidentemente no es el Papa, no es Bergoglio, ¿sí?, que dice el patrón del bien, jugando con la idea del patrón del mal, Pablo Emilio Escobar. Y por otro lado tenemos ahí un caso publicitario de una quesería, que dice al pan pan y al vino queso, jugando con el famoso al pan pan y al vino vino. ¿Sí? Es esto, es usar letras de canciones, títulos de películas, refranes y llevarlos al lado de nuestra argumentación. En clase, desde luego que también muchas veces lo usamos. Por lo general, una de mis cosas preferidas para decir cada vez que hacen una pregunta de estas medio evidentes, mis alumnos y alumnas, yo les suelo decir Elemental Watson, que es una famosa frase de Sherlock Holmes. Por ejemplo, frente a la pregunta, profe, ¿hay que leer todos los apuntes para el parcial? Elemental Watson. Muy bien, entonces vamos a pararnos ahora en el polo de la distancia. ¿Qué implica el recurso de distancia? Los recursos de distancia implican una postura diametralmente opuesta. El emisor se aleja, se pone el rol de autoridad, se pone el rol de objetividad, y esto también es persuasivo, porque se pone en un rol de confiabilidad, de creerle. ¿De qué manera? Alejándose del receptor. También son recursos persuasivos, también sirve a nuestros fines de persuasión y en los medios también sirve para vender. El primer recurso de distancia, muy conocido, muy utilizado, es el que se llama recurso de verdad universal o afirmación taxativa. ¿Qué es esto? Es enunciar algo de tal forma que no importa si es verdad o no, tiene que parecer cierto y tiene que parecer indiscutible. Cuando decimos la mejor película del año, qué sé yo, con qué parámetro, con qué criterio, ¿sí? Pero se dice de tal forma que pareciera que no puede ser eso discutido. Por ejemplo, acá tenemos dos casos, el de una mujer no es nada sin su bolso y doble poder quita manchas, vaya uno a saber doble respecto de qué, pero bueno, ¿sí? Este es el recurso tan famoso de verdad universal usado con fines persuasivos. ¿En clase lo usamos? Claro, tantísimas veces. ¿Cuántas veces estamos afirmando cosas con un grado de seguridad y un grado de verdad? Vaya a saber uno si lo es, pero lo enunciamos de una forma enfática. ¿Para qué? Para darle credibilidad a nuestro discurso. ¿Sí? Cuando decimos, este es el peor curso que tuve. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Pero lo decimos muchas veces, ¿para qué? Para lograr un efecto persuasivo. O al revés, podemos decir, que este es el mejor curso que tuve, como vos que me estás escuchando en este momento. Recurso de cuantificación, usado hasta el hartazgo. El 8 de cada 10. No necesariamente el 8 de cada 10, pero ¿qué es esto de la cuantificación? Usar números, usar cifras con fines persuasivos. ¿De dónde viene? Esta idea es un recurso de distancia.
y de dónde viene la idea de que un número es más creíble que cualquier otra cosa. Viene del positivismo. Allá cuando la ciencia se erigió como ciencia, ustedes sabrán con toda seguridad que la ciencia nació como la ciencia dura y experimental, bajo el paradigma y el paraguas, el gran paraguas del positivismo. Para el positivismo, todo lo que podía ser medible era cierto, y si no se podía medir, no. Es así que las ciencias naturales fueron las que primero sentaron las bases de lo que era la ciencia, y las ciencias sociales nacieron a la luz de las ciencias duras y nacieron tratando de imitar a las ciencias duras. Vamos a hacer un experimento. Te pido que en este momento, mira, va a ser una cosa así como de mentalismo. Te voy a pedir que en este momento te imagines un científico. Déjame adivinar. Estás pensando A en un hombre, B en un tipo de mediana edad para arriba, C en un tipo con guardapolvos, D en un tipo con anteojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea de ciencia es la ciencia dura y experimental. Yo te voy a contar una cosa. Entre las tantísimas cosas que hago, yo hago investigación, soy investigadora categorizada por el CONICET. Desde luego que no investigo con guardapolvo, ni muchísimo menos, ni soy un hombre, bueno, de mediana edad sí, ya casi que estoy y uso anteojos porque no veo una vaca dentro de un baño. Pero, claramente, ¿sí? La ciencia que yo hago, el aporte a la ciencia que yo hago no tiene nada que ver con el laboratorio y con mediciones. Pero, ¿qué pasó? Pasó que quedó grabado a fuego desde el positivismo que cualquier cosa con un número era confiable. A eso quería llegar, ¿sí? Que no es lo mismo decir, ganó el candidato fulano que ganó por el 64.3% de los votos. No es lo mismo. Parece más cierto si tiene un número. Y déjame que te diga, amigo y amiga que estás del otro lado escuchando, probablemente alumno mío o alumna mía, que por lo general nuestros alumnos son las peores víctimas de esto, pero también son los que lo alimentan. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que son calificados pretenden un número. Y detrás de ese 7, 8, 9 o 10, que es una cuantificación, hay criterios profundamente cualitativos. Pero si no calificas con un número, sienten que no están siendo calificados. Qué horror, ¿no? Bien, esto como recurso persuasivo, el asunto de usar cifras y números se usa muchísimo. 8 de cada 10 no sé qué, la droga mata no sé cuántas personas. ¿Sí? Si le ponemos un número va a generar un mayor impacto. Y en clase lo que te acabo de decir, la maldita calificación numérica, claramente. Así como había una pregunta cómplice, el interrogante dirigido, también hay un interrogante de distancia, que se llama interrogante amplio. ¿Te acuerdas lo que era el interrogante dirigido? Esta pregunta y parecía que te la hacían a vos. Bueno, en el interrogante de distancia, la pregunta no te la están haciendo a vos. ¿Dónde está el presidente? Bueno, no es algo que te estén preguntando a vos. ¿Quién lo va a responder esto? El medio. El medio en su rol de autoridad. Creo que el apunte tiene este ejemplo que está piola, que dice, no es lo mismo preguntar, ¿iría usted a Marte? Eso sería una pregunta cómplice. Pero si preguntan, ¿hay vida en Marte? ¿Quién va a responder esto? El medio en su rol de autoridad. Eso es un interrogante amplio, la pregunta de distancia, la que responde el medio. No te invitan a responderla a vos. Y en la clase, sí. Desde luego, cuando millones de veces los docentes, consciente o inconscientemente, apelamos al recurso del interrogante amplio para persuadir, para captar la atención. ¿De dónde habrá empezado esto? Y respondemos. ¿Sí? Otro ejemplo podría llegar a ser, ¿cuáles son los tipos de poliedros regulares? No tengo la menor idea, pero bueno. ¿Sí? Este tipo de cosas preguntaron a un profesor de matemáticas. ¿Ok? Eso sería un interrogante amplio. Y por último, tenemos el uso del nosotros. Pero esta vez, ¿cuál será el nosotros? ¿El yo más tú? No, desde luego. El yo más él, o yo más ellos, o ellas. Ese es el nosotros exclusivo. El que a vos te deja afuera. Es un recurso
de distancia. Por ejemplo, este asunto de bajamos los precios o te garantizamos el precio más bajo. ¿Quiénes te garantizamos? Son ellos, ¿sí? No nos incluye a nosotros. En clase, cuando los docentes hablamos desde nuestro colectivo docente, por ejemplo, decir, los docentes hacemos tal cosa, a vos te estamos dejando afuera. Entonces, resumiendo, tenemos 5 recursos de complicidad, 4 recursos de distancia. Complicidad, la interpelación al receptor, te hablo directo. La falsa personificación, me escondo atrás de la figura de otro, que para el auditorio es persuasivo. El interrogante dirigido, la pregunta que te invitan a responderla a vos. El nosotros inclusivo, yo más tú. Las palabras ajenas, el uso del discurso persistente, que es tan persuasivo. Y los recursos de distancia son la verdad universal, esto de afirmar las cosas como si fueran ciertas, la cuantificación, el uso de números, el interrogante amplio, la pregunta que va a responder el emisor, que no es que te invitan a responder la voz, y el nosotros exclusivo, el yo más él. Está bueno, vas a ver que los vas a empezar a ver, los vas a empezar a identificar, y si sabes usarlos, vas a hacer clases más persuasivas.